Bienvenidos a Frecuencia de Cambio, un espacio para la excelencia física, mental y espiritual, con la conducción de Jorge Scalpelo. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia de Cambio, episodio 11, episodio dedicado al poder del sonido, la sonidoterapia. Para eso nos acompaña Eduardo Balaz. Él es músico, ingeniero en sonido, instructor de Kundalini Yoga, musicoterapeuta y terapeuta de sonido y gong. Él es fundador de Inspiraciones del Universo, centro de terapias donde ofrece distintas experiencias de bienestar integral, de las cuales vamos a conversar en esta entrevista. Su nombre espiritual es Sat Chavat Singh. Le fue otorgado por Yogi Bayam en el año 2000. Bienvenido al programa, Sat Chavat. Gracias por la invitación, Jorge. Feliz de estar acá. ¿Qué pasa entre el sonido y el ser humano? ¿Por qué es algo que hay que tener en consideración? Más allá de lo que es la primera impresión de lo que uno puede tener de una melodía o de un sonido en particular, pasa algo más allá que hace que pueda haber un poder sanador. Bueno, efectivamente, desde muchos se habla también que desde la creación, ¿no? Y Dios creó el verbo y eso fue el sonido que dio el origen al universo. Así que imagínate a dónde nos remontamos. Y obviamente a través de después todas las culturas ancestrales que han también pasado por el planeta, hay mucha evidencia de cómo se utilizaba tanto el sonido como la música como medicina. Así que efectivamente el sonido puede tener un efecto terapéutico profundo, porque actúa directamente sobre el cuerpo, la mente, el sistema energético en forma integrada, digamos. Cuando tú dices que afecta a la mente, al cuerpo, al sistema energético, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está ocurriendo ahí? Vamos a partir diciendo que el sonido afecta las ondas cerebrales. Y estos son los sonidos rítmicos y armónicos que pueden producir los cuencos, los gongs, tambores chamánicos o frecuencias específicas que pueden inducir ciertos estados de conciencia alterados al sincronizar las ondas cerebrales. Por ejemplo, los sonidos lentos inducen ondas teta o delta, que son las de más baja frecuencia y las que nos llevan a estados de relajación profunda, sueño, meditación. Si tenemos sonidos más rítmicos, eso nos llevan al cerebro a estados alfa o gamma, que son los de concentración, ¿no? Creatividad, presencia elevada, que se produce, digamos, a través del arrastre cerebral, el brainwave entrainment, que llaman en inglés, que permite que el cerebro entre en estos estados que favorecen la sanación emocional, física y energética. También, entonces, el sonido actúa sobre el sistema nervioso autónomo y a través de los sonidos suaves, armónicos y sostenidos, como por ejemplo el de los cuencos o los gongs también, que afectan principalmente al sistema nervioso parasimpático, que es el de descanso, recuperación, y así entonces esto ayuda a disminuir el estrés, la ansiedad, reducir la frecuencia cardíaca. Uno también comienza a respirar más lento, te relaja la tensión muscular, mejora la digestión, sistema inmune, ¿ya? También, como dices tú, las frecuencias que también afectan órganos, los huesos, las células, que tienen sus propias frecuencias,
Y eso también ayuda a nivel también de aliviar dolor, disolver tensiones, tanto a nivel también energético como emocional, estimular también procesos de autorregulación y también después cómo conecta lo emocional con lo espiritual, porque no solo pasa el sonido a través del oído, también lo sentimos. Entonces ahí puede evocar memorias profundas, desbloquear emociones guardadas, generar estados de paz, apertura del corazón, en fin, facilitar experiencias místicas. Y bueno, después hay evidencias también científicas de cómo el sonido cura o alivia o ayuda a sanar dolores crónicos, trastornos del sueño, depresión, ansiedad, recuperación neurológica. El sistema óseo, por ejemplo, funciona o se recupera mucho más rápido con estas frecuencias bajas, específicamente los 40 Hz. ¿Tú tienes una anécdota o testimonio de eso que está publicado en tu Instagram? Yo me fracturé mi dedo, el quinto metatarso del pie, o sea, el dedo chico, y me iban a operar, me iban a poner un perno, y el médico estaba así, pero cerrado, que tengo que operarlo porque esto no se va a sanar y pueden pasar años y va a quedar peor. Le dije, mire, sabe que en realidad yo nunca me he operado de nada y le pediría por favor que me diera unas 2 semanas nomás. Yo me quedo en reposo absoluto, no voy a moverme, no voy a pisar nada, voy a estar con el pie arriba, en fin. Pero por favor le pediría que me dé esta oportunidad porque yo confío en que podría sanarme y recuperarme. A lo mejor sí me puede tomar un poco más de tiempo. En fin, lo convencí finalmente después de un par de horas, porque esto fue largo. Durante esas 2 semanas me toqué así literalmente el gong en el pie, todos los días durante casi 20 minutos. Y yo sabía, digamos, me puse la intención y me centré en ello, digamos. Suena a veces un poquito utópico, idealista, este gallo está medio rayado, en fin, pero no, seguí adelante. Y llegué con la radiografía y las ve y me dice, oiga, ¿y qué hizo usted? Porque ya está pegando el hueso, me dice. Bueno, le dije yo practico la terapia de sonido y me traté con la vibración de un gong todos los días durante 20 minutos y eso ayuda a que el sistema óseo, digamos, se vaya regenerando en forma más rápida. Y aquí usted está viendo la evidencia. Y me dice, oiga, parece que funcionan estas cosas, ¿eh? Así que, ¿A ti te da la sensación a veces como que el médico en su versión más científica no te puede decir si sabes que esto funciona, pero tal claro, vez lo cree? o sea, les cuesta creerlo, pero finalmente no le quedaba otra, porque la imagen lo estaba diciendo. De hecho, por eso me dijo, oiga, pero ya está pegando el hueso. O sea, él estimaba, según su conocimiento o su experiencia, que esto iba a permanecer abierto o ¿Y fracturado. eso lo hiciste generando sonidos bajos en el gong? Claro, en este caso el gong tiene un rango bastante amplio en su espectro de frecuencias. Este gong tiene sonidos de infrasonido, digamos, o sea, de más bajos que 20 Hz, que solamente se perciben a través de la vibración y uno los puede sentir, Pero no escucharlo, ¿sí? no escucharlos, claro. Claro. Y eso Sí, también ocurre hacia arriba, o sea, hay ciertos hertz que ya uno no escucha, pero la vibración igual tiene un sí, efecto. claro. Eso sí se logra con otros instrumentos
en general los gongs no llegan tan arriba, Ujú. por lo menos lo que yo he medido, en varios tipos de gongs, grandes, medianos, pequeños, pero sí hay otros instrumentos que estoy mirando para allá porque lo tengo ahí, eh, que se llama sistrum, que lo ocupaban los egipcios. Y en otro curso que estuve haciendo con un científico, un ingeniero acústico, eh, investigador que estuvo en Egipto, en las pirámides, y se sanó él ahí de un problema crónico que tenía en la columna, lo mostró en uno de sus cursos, produce frecuencias que están sobre la audición humana, o sea, sobre los 20.000 Hz. Y lo Es este- utilizaban en Egipto para sanar también, con Mira, otros qué efectos. interesante esto de que hoy día se están conociendo más estas cosas y se están pudiendo comprobar científicamente. Sí, claro. Siempre han existido. De hecho, vi en un programa español que mostraban cómo hacer levitar un objeto con sonido. Me Claro. pareció increíble. Bueno, Bu- hay teorías, digamos, de que las pirámides se construyeron a través de la vibración, o sea, de levitar cada roca que iban poniendo a través de la vibración. Volviendo al tema del gong, tú desde el Sí. año 98 que vienes estudiando, te vienes especializando en este tema del gong, te propongo que ahora entremos en lo que es una terapia de gong, como imaginémonos este salón o este lugar donde llega la gente, están aquí estos discos con Sí, sus sonidos poderosos. ¿Cómo una buena terapia de gong? Porque hoy día hay muchos terapeutas, yo en lo particular he tenido otra experiencia. Estuve con Cristian Trejo, que es un facilitador, con Yarden sí, Viera y también contigo. Fueron tres experiencias súper positivas, súper buenas, distintas. Es como la comida, como que cada uno prepara un plato con los mismos ingredientes, pero siempre queda distinto. sí, Fueron claro. distintas y las tres súper positivas. Ahora, me imagino que no es llegar y hacerlo. Hay todo un mundo desconocido ahí que a lo mejor podemos ir develando aquí para que la gente, si se acerca a esta práctica, pueda hacerlo de la mejor manera posible. ¿Por qué quieres partir? Primero, ¿qué esperar de un baño de gong? ¿O hay que ir sin expectativa? Ya, ya. Bueno, lo más importante, diría yo, primero que nada, estar dispuesto y abierto a recibir. Ya. En el caso de los baños de gong, para mantenernos en el tema, eh, para mí siempre también pregunto o le digo a las personas, no traigan a nadie de forma obligada. Si es que no quieren venir, eso es lo que necesitan o lo que les toca, pero no traigan a nadie obligado porque no vas a tener una buena experiencia. Muy poco probable eh, que cambien, digamos, su pensamiento, su disposición. Esa era la palabra que estaba buscando. eh, para que puedan tener una buena experiencia. Así que eso es fundamental. Luego, yo pregunto si es por primera vez que vienen o ya han tenido experiencia, pues de acuerdo a eso yo me dispongo a cómo voy a tocar, qué voy a hacer, la intensidad, los ritmos, los instrumentos que voy a ocupar, en qué momento, etc. Y luego también pregunto si hay embarazadas, que es muy positivo que vengan, excepto si hay algún problema en en el inicio del embarazo, ya que han tenido eh, riesgos de pérdida, entonces tal vez ahí no es muy recomendable que asistan a los baños de gong, pero si el embarazo ha iniciado bien y se ve bien, a lo más les voy a decir que se pongan un poquito más atrás y lo más importante es que estén cómodas, no recostadas sobre la espalda, sino que de lado, cuando ya la guatita está un poquito más grande, después de los 4 o 5 meses.
o sentada simplemente en posturas específicas para embarazadas o de lado, en fin. El tema también de los marcapasos o de las prótesis, para mí no son problema. Yo estoy hablando de mi experiencia y de mi verdad, que puede que no coincida con la de otras personas. También no recomiendo, más que nada por precaución, personas que estén con una epilepsia más severa, digamos, ¿ya? Claro. Esas son un poco mis restricciones o consejos para las personas que vienen. Claro, y me imagino que principalmente por la resonancia que tiene el instrumento, que es muy fuerte, pues, genera como un... Es como cuando uno va a un concierto y se te mueve la ropa con la música. Sí, Esta claro. resonancia del gong te atraviesa en el fondo. Quieras o no, hay un efecto ahí Sí, que físico, va a ocurrir. por Y que te supuesto. genera por lo bajo una relajación y de ahí hacia adelante otros beneficios. Claro. Oye, ¿cada cuánto tiempo se puede hacer un baño de gong? Las veces que quieras. Ya, en ese sentido es lo que uno quiera. Sí, sí. Si tienen la posibilidad de hacerlo todos los días, lo pueden hacer sin problema. Lo importante ahí es sí, a lo que también íbamos, eh, los cuidados, digamos. ¿Cuáles son? Cuando uno viene a un baño de gong, ojalá eh, venir ya con la digestión finalizada. Entonces, o si es en la mañana, con un desayuno liviano. Ojalá no haber comido mucho, para que la energía no esté centrada en estar haciendo todavía la digestión y el cuerpo entonces no se va a relajar ni va a tener los efectos que uno quiere recibir. Entonces el tema de la comida es como importante, obviamente sin beber ni alcohol, ni droga, ni haber ingerido ningún tipo de pastilla, píldora que pueda afectar también el sistema nervioso, en fin. Así que como lo más limpiecito posible. Y ropa cómoda, todos esos consejos también de cómo estar presente en los baños de gong. Y luego el tomar agua, que también es un aspecto bien importante en no solo los baños de gong, sino que en las terapias de sonido, pero principalmente cuando estamos utilizando el gong, que es el más poderoso en términos de lo que mueve internamente. Y por eso el agua. Sí. Entiendo que respecto a este tema del agua también tiene que ver con que esta resonancia va como rompiendo ciertos cristales que bloquean canales energéticos y después uno libera eso a través de la orina. ¿Eso es así? Claro, efectivamente, se mueven muchas cosas internamente, eh, tanto en lo físico, eh, hablando de órganos a nivel físico celular, ¿cierto? Eh, como también en lo emocional, que a veces se traducen en dolores físicos o en problemas físicos, y en lo mental también, de cambiar un poquito patrones que están ahí arraigados o bloqueados a nivel de los chakras también. Entonces, ¿cómo podemos facilitar esto? Que es bien lógico, digamos, a través del agua pura, después de la sesión. Entonces yo le digo, tomen, por lo menos dependiendo del peso de la persona, es como el peso por 0,4. O sea, si son 60 kilos, toman 2,4 litros de agua en el día. Y durante la semana
y ojalá 2 o 3 semanas después de las sesiones. Esto principalmente si son terapias 1 a 1, que es un poquito distinto a los baños de gong. A través del agua vamos limpiando y sanando. Otra de las cosas que tiene que tener en consideración el facilitador es no pasarse de los 85 decibeles y tampoco bajar de los 60 decibeles. ¿Por qué está esta consideración? Vámonos a los límites superiores. Sobre 75, 80 ya el sonido deja de ser terapéutico si se está prolongando también por más de 5 o 10 minutos. Entonces podemos llegar a ciertos pics, que también en algunas ocasiones, si estamos trabajando con bloqueos que están muy arraigados y la persona ahí está tensa y no los quiere soltar, bueno, llegamos a estos pics y eso también facilita que entonces se suelta. Pero no es para estar tocando ahí todo el rato, porque entonces las personas van a quedar sordas y afectadas en su estado también psíquico, emocional. Y entonces es contraproducente mantener esos niveles de 85 hacia arriba, menos todavía. O sea, dependiendo de la intensidad de los decibeles, también esto va de acuerdo con los minutos a los que uno está expuesto a ese nivel de decibeles o de sonido, de intensidad de sonido. Y por el lado de abajo, si bien yo personalmente prefiero que las personas queden con la sensación, en algunas ocasiones, de que podría haber sido más fuerte la intensidad del sonido. Pero aquí viene la explicación de por qué para unas sí y para otras no. Eso va de acuerdo a un gap, una brecha, un espacio en que el sonido, si no es adecuado a este umbral que yo tengo, ¿no?, de intensidad de sonido, se puede bloquear porque lo supera, entonces la persona lo rechaza. En cambio, cuando es menor a este umbral, la cosa entra y ahí veremos si le faltó o no le faltó, ¿ya? Pero lo recibe. Entonces, generalmente, como te decía, yo prefiero siempre, y también lo enseño porque creo que es algo súper importante, sobre todo en las primeras experiencias, esto de que la persona al finalizar diga, sí, mira, me encantó, pero podría haber sido un poquito más, habría querido un poquito más de intensidad. Bueno, venga una segunda oportunidad y ahí vamos a ir viendo cuál es su umbral y esta apertura que hay entonces para que la persona pueda recibir de manera óptima. Hablando de intensidad, ¿qué es una puya de gong? La puya de gong es una experiencia donde los gongs suenan o se tocan y se reciben durante 7 horas y media, que correspondería a 10 ciclos de 45 minutos. O sea, 450 minutos, si los traduces en horas, son 7 horas y media. Y ahí se tocan durante ese tiempo sin parar, sin bajar ni subir mucho tampoco. O sea, ahí lo que se quiere es que el sonido sea lo más estable y plano, digamos, si lo viéramos en un gráfico lineal, horizontal, sin altos y bajos, o si hay, que sean fluctuaciones menores, para que las personas entren en estos ciclos de sueño y pueda también ahí producirse el beneficio y el trabajo de los gongs, que para cada uno es distinto. Y esto viene de Yogi Bhajan también,
en los 70, que aquí aparece Don Conroe, que es uno de los maestros, que de hecho Yogi Bhajan le dijo, tú vas a ser el maestro de gong en el mundo y vas a viajar en todo el mundo para llevar el sonido del gong. En una ocasión, entonces, que estaba Yogi Bhajan con su hijo, que estaba con algún problema de salud, le dice a él, si mi hijo recibe 10 sesiones de gong de 45 minutos, se sanaría. Y lo hicieron. Entonces, entiendo que así fue la historia. Don tocó para el hijo de Yogi Bhajan durante 10 días, 45 minutos, y el hijo se sanó. Creo que no hablaba, era algo así. Y habló. Y entonces esto le quedó muy profundo a Don Conroe, y seguramente después él, meditándolo en alguna ocasión, le llegó la idea de hacer esta puya de gong, que serían las 10 sesiones, pero en un solo ciclo. Y dijo, bueno, qué mejor que la gente llegue en la noche, se tiende, se duerme y va pasando a través de los ciclos de sueño durante estas 7 horas y media, y tiene los beneficios de lo que hablaba el maestro, de que con 10 sesiones de 45 minutos, ahora en una sola, logran sanarse de lo que puedan tener. Oye, igual debe pasar también que esto es una intensidad ya de largo rato, son 7 horas, a lo mejor hay gente como que no lo aguanta y se para y se va, o A mí no me ha entran en este pasado. estado como de sanación y que te entregas al relajo. Sí, sí, en general la gente se duerme. Algunos roncan, otros se dan vuelta, otros se pueden levantar al baño, se vuelven a acostar, pero Mm. a mí por lo menos no me ha pasado nunca que se haya ido alguien. En general suceden muchas cosas, cada uno tiene su experiencia, pero una de las cosas como típicas y que está dentro también de los efectos del gong es de que muchos dicen, no, si yo estuve despierto casi toda la noche y tú los escuchaste roncar. Dicen, no, si yo supe que los vi moverse y en fin. Entonces, están durmiendo, pero creen haber estado despiertos. Y al contrario, también te dicen, no, si yo dormí casi toda la noche y tú los viste pararse 3 veces al baño. Entonces se pierde completamente la temporalidad, el cuerpo físico, no, te desconectas de él también. Bueno, hay personas que tienen experiencias de salirse del cuerpo. Yo he tenido acá, en mi sala también de terapias, que me han dicho, ¿qué hora era más o menos cuando estabas tocando el gong tú conmigo? Como en la mitad, digamos. Sí, mira, eran las 3:15. Ah, que sí, fue justamente la hora que vi en el reloj de tu cocina. Uno podría ver la forma de tener un audio envasado, grabado y exponerse a eso toda la noche. ¿Por qué no es lo mismo que estar presencial? No va a ser nunca lo mismo estando frente de él que escucharlo con audífonos o Mm. a través de parlantes, porque se pierde la transmisión, la propagación de la onda sonora acústica y que nos impacta. No va a ser nunca lo mismo que escucharlo saliendo de un parlante o de un audífono. Ahora, indistintamente de que el sonido directo del instrumento es lo ideal, es lo más potente, hay terapias donde se hace una mixtura. Por ejemplo, también incorporando sonidos binaurales y otro tipo de frecuencias. ¿Tú has explorado en eso también? Los experimentos que yo estoy haciendo, o los ya son más que experimentos porque ya he experimentado harto, es justamente aquí pongo la camilla
y primero trabajo a nivel de sonidos binaurales con músicas, pistas diseñadas especialmente para cada una de las ondas cerebrales. O sea, si vamos a inducir, como hablábamos al principio, beta, alfa, teta o delta, o epsilon o gamma, que son las que se han descubierto también últimamente. Parto con la camilla, con los sonidos binaurales, que es música, y es muy rica y te transporta, te lleva a distintas dimensiones, podríamos decir. Luego, que duran más o menos entre 20 y 30 minutos estos audios, y en que tú estás recibiendo no solo los audífonos, sino que en la cama a través de 4 transductores que están colocados en áreas del cuerpo específico y también que funcionan con el izquierdo y derecho, o sea, pero invertido. O sea, lo que yo estoy escuchando con mi brazo y pierna y tronco derecho, lo estoy escuchando en el izquierdo y viceversa. Entonces es una sensación muy envolvente y, como te digo, que te lleva a estados también de profunda relajación o de viaje. En fin, las personas ahí también tienen su experiencia propia. Y luego siguen con los audífonos y la cama, pero voy a unas grabaciones que hice con este gong del 1,5 metros, y eso lo voy entonces utilizando como una transición, escuchando los gongs, a después escuchar los gongs ahora en vivo, con este y 2 que coloco, uno a cada lado de la persona en la camilla, pero sin los audífonos ahí. Uh-huh. Y esa es la terapia que estoy trabajando ahora principalmente, que es como lo tengo ahí también en el Instagram, la terapia psicovibroacústica. La terapia psicovibroacústica. Mira, estaba revisando acá las terapias. Bueno, tú hablaste de la terapia vibroacústica, también hablaste del tema del gong. Otras terapias que también están en tu centro: terapia de sonido con diapasón, terapia de sonido con cuencos tibetanos, análisis profundo de voz, encuentra tu nota del alma, musicoterapia para embarazadas. Sí. Bueno, son bien variadas. Ponte tú, sí. Encuentra tu nota del alma. ¿Eso qué es eso? Es para encontrar tu frecuencia en la que tú te sientes en completa calma, tranquilidad, paz absoluta, ¿ya? Y esa es tu nota. Entonces, en la escuela de David Gibson, la entrega, digamos, lo que yo también doy, es grabarte esa nota con estos sonidos específicos que trabajan con principalmente el tono fundamental y algunos armónicos de esa nota, pero que no se salen mucho, no hay melodía, digamos. Es como un constante que juega sí, con los armónicos, las quintas, las cuartas, las terceras, generalmente mayores, como para hacer acordes mayores, en fin, que son muy armónicos. Y eso entonces yo te lo entrego en 4 versiones. Versión beta para la mañana, para los estados de vigilia, cuando vas a trabajar. Alfa, ya si quieres estar más concentrado. Teta, ya si vas a querer entrar en un estado ya más de sueño. O delta, definitivamente para irte a dormir. Y esa música, que duran más o menos 30 minutos, tú las puedes escuchar en tus distintos periodos, etapas del día o la noche, y entonces te va a llevar siempre a este punto de centro donde tú estás en completa armonía, calma, tranquilidad. Pero ¿cómo es el proceso para poder determinar cuál es esa nota que necesita la persona? Uno la descubre, digamos, a través de un proceso que hay en que yo te voy haciendo escuchar estos sonidos de las diferentes notas, en estos casos los 12 semitonos,
de la escala del piano, ¿no? Do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, etc. Y esos sonidos están todos sincronizados y sintonizados con esa nota fundamental, tanto en la frecuencia como en el ritmo y los timbres que aparecen. Y entonces uno termina de escuchar los 12 sonidos y entonces yo le pregunto, ¿cuáles fueron o cuál es el que te produjo este estado de completa calma, tranquilidad y paz? Entonces pues hay personas que te dicen, no, el 5. Entonces tu nota es el mi. O te dice, mira, estoy entre el 3, el 8 y el 11. Ok, entonces vamos a ir de a 2. ¿Ya? La 1 o la 2. La 1, que para mí era el 3. Y después le hago escuchar entonces el 3 y el 11. Y luego vuelvo a decir, ¿el 1 o el 2? No, sigue siendo el 1. Entonces tú notas el 3, cuando hay dudas, digamos. Ahora, para dar con esta nota del alma, una sesión donde se hace Sí, todo esto y después usted le pasa el set con sí, es para las una distintas ondas, tipos de ondas. Claro, es en una sesión. Y el análisis profundo de voz, que también es bien interesante, algo me comentaste Sí, fuera de micrófono de esto. el análisis de la voz es también un diagnóstico donde el cuerpo habla a través de tu voz. Y esto también tiene una base científica y empírica, principalmente, de esta otra doctora que está en North Virginia, en Estados Unidos también, y que ella lo fue desarrollando a través de su frustración y de su enojo con la medicina tradicional, porque tenía un cáncer de mama que la operaron y le sacaron casi toda la glándula y la dejaron muy mal. Incluso quedó infértil con todos estos tratamientos que tuvo que pasar. Afortunadamente ya tenía una hija. Y dijo, no, esto no puede ser. Y empezó a investigar y creó este sistema que es la, digamos, teoría de que el cuerpo es el que habla a través de la voz. Y a través de la voz uno puede encontrar ciertas frecuencias que van a estar muy bajas o muy altas. Y cada frecuencia también, que son igualmente estos 12 semitonos en la escala musical, se relacionan con 1, 2 o 3 órganos del cuerpo y con determinadas también emociones y comportamientos. Entonces, ¿cómo fue ella deduciendo y comprobando? Es que fue a trabajar en distintos hospitales, clínicas, etc. Les pedía hablar y ella había desarrollado este software también que escucha y te hace una diferenciación de estos 12 semitonos, de estas 12 frecuencias cada una, y las va mostrando en un gráfico. Entonces iba a las clínicas y decía, ya, quiero trabajar solamente con personas que tengan problemas en la tiroides. Y a estas 20, 30, 50 personas llegaba a tener en su experiencia, les hacía hablar y llegaba a la conclusión de que todas las personas tenían el do, que corresponde a la tiroide, bajo. Y el resto, más arriba, más abajo. Y entonces dije, ok, el do es el órgano del cuerpo que corresponde a la tiroide. Y así, para no hacerte la historia más larga, fue determinando qué frecuencia correspondía a qué órganos. Y entonces, las que estaban muy bajas necesitaban nutrirse, alimentarse, y el remedio era que la persona, o es, que la persona cante esta frecuencia.
Y también te da un audio para guiarte y estar cantando en el mismo tono y no estés cantando un mi si tienes que cantar el do, ni un re ni un si, sino que do. Y eso tú entonces lo entonas, lo vibras, también con la intención dirigida en este caso a la tiroide, si estamos trabajando el do. Entonces te pones tu audio, que yo también lo entrego, y cantas tu do todos los días, idealmente 20 minutos. Y pueden ser 10 de la mañana, 10 en la noche o 10 en la tarde, tú te repartes, pero la idea es completar los 20 minutos diarios. Y esa frecuencia es la que va a estar alimentando, digamos, nutriendo, reforzando este órgano que está débil. Uno puede ir diferenciando ciertos patrones, ¿ya?, que te dicen, mira, en realidad el problema es digestivo o el problema es más bien mental, porque también aparecen frecuencias que se relacionan con el cerebro, el pensamiento, etc. Entonces uno va ahí viendo qué es lo que más le conviene a la persona, y las frecuencias que están muy arriba digamos, significa que ese órgano está inflamado o está infectado. Entonces hay que bajarlo, y eso se logra con una frecuencia que es opuesta a, por decirlo, el Fa, supongamos, que corresponde al páncreas, si no me equivoco. Se utiliza la frecuencia opuesta, que es una frecuencia disonante con el Fa, que corresponde como a una cuarta aumentada o a una quinta disminuida. Si tú escuchas ese intervalo, es disonante. No es armónico como una tercera o como una quinta o una octava. Uh-huh. Así que también puedes utilizar esa nota opuesta para bajar la inflamación o ayudar en la infección de ese órgano. Es como parecido a la ideología, como Sí. que hay una expresión corporal o física que te va dando un diagnóstico y luego en este caso se aplican ciertos sonidos para cantar que te ayudan a compensar o a equilibrar eso que está ocurriendo en el organismo. Ahora esto también no es tan así, porque también aparece lo emocional, como te decía, y lo mental. Entonces, esto viene de una premisa de Alfred Tomatis, que fue un médico que vivió a principios del siglo pasado y que era otorrino él, y se especializó en la audición. Y él descubrió que las frecuencias que uno a veces no escucha, no las puede entonar. Entonces son como ciertos bloqueos a veces, que pueden ser por un problema de nacimiento o pueden ser por problemas de traumas. Que, por decirte, voy a inventar algo que es medio trágico, pero es real. Si tu papá te trataba mal y te retaba siempre en un mismo tono, Jorge, no puedes hacer esto. Esas frecuencias se fueron grabando en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones, y el cuerpo y el ser humano es sabio en el sentido de que entonces esas frecuencias las anula Uh-huh. y dejas de escucharlas. Porque cada vez que tu papá te retaba, tú decías, no quiero escuchar esto, y finalmente bajas esa frecuencia. Y ya después en tu vida adulta, esas frecuencias no las escuchas, por lo tanto no las puedes entonar. Y ahí entonces viene esta ayuda, digamos, de poder volver a tener la capacidad o la posibilidad de vibrar también esa frecuencia.
Esa es como del lado más traumático, digamos. Claro. En lo que estábamos hablando recién, van a ser generalmente por problemas de algún virus o algún accidente o alguna intervención, etcétera, de las enfermedades que atacan a los distintos órganos, o simplemente por el estrés, que no lo hemos hablado hasta. Habíamos nombrado la palabra estrés y esa es la fundamental causa de todas las enfermedades. Entonces, por ejemplo, las suprarrenales son las que más sufren. Entonces, una manera de energizarlas y alimentarlas es a través de las suprarrenales, el re sostenido. Y bueno, entonces una vez que se ha hecho el diagnóstico, te entrego las frecuencias, tú las cantas y puedes volver de acuerdo a una línea energética que aparece en este mismo gráfico, que te muestra si tu energía está baja, media o bien alta. De acuerdo a eso es cuánto te vas a demorar en recuperarte. Entonces, si tu nivel de energía estaba bajo, probablemente va a tomar 6, 8 meses. Si tu energía estaba un poquito más arriba, puedes estar recuperándote en 4 meses. O si estamos mejor, en 2 meses debería ya equilibrarse esta curva. Siempre igual es una curva tipo campana, digamos, una campana de Gauss que se corre para un lado o al centro o para el otro lado y puede ser cóncava o convexa. Bien, pues mire, hay hartas terapias, podríamos seguir hablando en extenso de cada una, pero hemos, bueno, hablado del gong, hablamos de la terapia vibroacústica, encuentra tu nota del alma, el análisis profundo de la voz. ¿Cómo la gente puede saber más sobre tus terapias? ¿Cómo contactarte si a lo mejor alguien está interesado en tener alguna de estas experiencias? ¿Dónde se dirige? Bueno, la forma más directa es al WhatsApp o el Instagram. Ahí pueden ver algo de lo que hago, o en mi página Inspiraciones del Universo. Esa es tanto mi Instagram, todo junto, una sola palabra, Inspiraciones del Universo, que es también mi primer disco, después, como que comentaba al principio, que grabé en el 2001, que es una meditación que hacemos en la mañana en el sadhana, en Kundalini Yoga. Y bueno, mi WhatsApp, no sé si te lo doy, más 569-9822-0048. Y el sitio es .cl, ¿sí? El sitio es inspiracionuniverso.cl. .cl. Eduardo, te propongo lo siguiente. Para finalizar el episodio, hay algo que tú tienes en tu sitio que es una frase bien inspiradora, que cierras con un mensaje relacionado con eso, que la frase dice así: la vida me enseñó que la música es la medicina que nos cura desde nuestro interior. Mensaje final para todos los auditores. Somos nosotros los que tenemos la capacidad de sanarnos. El sonido, la música es una ayuda importante, pero finalmente somos nosotros los que tenemos que sanarnos. Y si tenemos estas herramientas, las ocupamos obviamente y facilitamos el proceso y nos sanamos mejor. Te voy a dejar otra frase antes de irnos. Somos lo que pensamos. Así que a propósito de lo que estabas hablando ahí, muy importante nuestros pensamientos, y podemos dejar para la próxima si tenemos la conciencia. Encantado de seguir hablando de este tema, es bien profundo. Y tú decías el tema de la palabra, el pensamiento, igual son vibraciones. Al final todo es vibración. El sonido que emite un instrumento o el sonido es una vibración. Nosotros estamos vibrando todo lo que está en la realidad y tiene una vibración. Y hay una interacción ahí de la que hay que hacerse más consciente para que todos podamos vivir mucho mejor. Justamente. Muchas gracias por venir al programa y vamos a Encantado. seguramente conversar en nuevos episodios. Muy bien. Gracias por la invitación, Jorge. Que sigan escuchando. Excelente. Entonces, a conectar con frecuencias positivas para la salud, para el Muy alma, importante. para disfrutar la vida. Muchas gracias por su sintonía.
Nos vamos a encontrar en un próximo episodio. Síganos en nuestras redes sociales para que puedan apoyarnos y podamos seguir con la misión de propagar información que hace bien.